Buenas noches. Estoy aquí para contarles otra de mis aventuras, pero antes de comenzar, no olvides darle al botón de suscribirte para no perderte ninguna de mis historias. Me gustaría saber de dónde son, y a qué hora me escuchan. Comenzamos. Hoy os contaré la historia de Elisa. El pueblo donde Elisa había regresado después de tantos años parecía suspendido en una penumbra eterna. Las calles polvorientas, las casas agrietadas y los rostros de los pocos habitantes que quedaban transmitían una sensación de secreto y de miedo compartido. Todo giraba alrededor de un lugar del que nadie hablaba abiertamente, aunque todos sabían de su existencia, el pozo, oculto en el bosque, viejo como las piedras y más antiguo que la memoria de los hombres. Los ancianos murmuraban historias en voz baja, sobre todo en las noches en que el viento hacía crujir los árboles. Contaban que aquel pozo no era solo un depósito de agua olvidado, sino una puerta, un abismo donde algo vivía, algo que respondía a quienes osaban acercarse. Decían que si uno arrojaba una moneda, una voz se alzaba desde las profundidades, prometiendo cumplir cualquier deseo, pero que todo don tenía un precio, y ese precio rara vez podía pagarse sin sangre o sin alma. Elisa recordaba haber escuchado esas historias de niña, como advertencias que parecían cuentos para asustar. Pero ahora, de adulta, habiendo regresado a la casa de su familia tras la muerte de su padre, las historias pesaban más que nunca. El ambiente en el pueblo era opresivo, las miradas largas de los vecinos, los silencios cuando ella preguntaba demasiado, las ventanas que se cerraban cuando pasaba por delante. Todo eso le hacía sentir que había vuelto a un lugar que la observaba, como si fuera una intrusa en su propio hogar. Fue inevitable que su curiosidad la guiara hacia el bosque. La primera vez que vio el pozo sintió que había entrado en un lugar sagrado y maldito al mismo tiempo. Las piedras húmedas, cubiertas de musgo, parecían respirar con el frío de la tarde, y el agua en su interior era de un negro tan profundo que parecía devorar la luz. El silencio a su alrededor era denso, interrumpido solo por el crujir lejano de una rama rota o el aleteo breve de un pájaro. Elisa se inclinó sobre el borde y lanzó una piedra, solo para comprobar si las historias eran ciertas. El sonido del chapoteo tardó demasiado en desaparecer, como si el agua estuviera más abajo de lo que debía. Fue entonces cuando escuchó la voz. No era un eco. Era suave, femenina, cercana, como si surgiera directamente dentro de su mente. Te estaba esperando, Elisa. Elisa se apartó bruscamente, tropezando con las raíces húmedas del suelo. No había nadie cerca. El bosque estaba vacío. Pero la voz insistió, melódica, casi dulce. Lanza una moneda, hermana. Así podremos hablar mejor. La palabra se le clavó en el pecho como un cuchillo. Hermana. Elisa nunca había tenido hermanas. Había crecido como hija única, y sus padres jamás mencionaron nada distinto. Pensó que era un truco de su mente, un juego de su imaginación alimentada por las leyendas. Pero el tono de esa voz. Había en él una familiaridad extraña, como si realmente la conociera desde siempre. Temblorosa, sacó de su bolsillo una moneda antigua que había encontrado en un cajón de la casa. Dudó durante un largo minuto, y luego la dejó caer. El tintineo metálico contra las paredes del pozo descendió lentamente, hasta que finalmente fue tragado por el agua. El silencio duró apenas un instante. Luego, la voz volvió, más clara que antes. Por fin, ahora sí puedo verte. El agua negra empezó a moverse, a ondular como si algo respirara debajo. Y entonces, reflejada en la superficie, apareció un rostro. Era el de una muchacha de su misma edad, con ojos oscuros y una expresión que mezclaba ternura y tristeza. Un rostro que no había visto nunca, y que sin embargo llevaba consigo una familiaridad que la estremeció hasta los huesos. ¿Quién eres?, susurró Elisa, con la garganta seca. La figura sonrió, aunque esa sonrisa tenía algo quebrado. Soy tu hermana. La que nunca conociste. La que tus padres ocultaron. Yo estaba antes que tú. Y ahora estoy aquí, esperándote. Elisa retrocedió, el corazón golpeando en su pecho. Una hermana. Una hermana perdida. Aquello no podía ser real. ¿Por qué nunca nadie le había dicho nada? ¿Por qué sus padres habrían ocultado algo tan grande? La voz pareció leer sus pensamientos.
Ellos nunca quisieron hablar de mí. Me dejaron aquí, en la oscuridad. Pero tú no me dejarás, ¿verdad, Elisa? Tú me escucharás. Tú me verás. El agua volvió a agitarse, mostrando fragmentos de recuerdos que no podían ser suyos. Un bebé llorando. Unas manos temblorosas envolviéndolo en una manta. Una noche tormentosa en el bosque. Y después. Silencio, agua, oscuridad. Elisa retrocedió aún más, tropezando de nuevo. Su respiración era rápida, entrecortada. Lo que había visto no podía ser cierto, pero era demasiado vívido para ser una simple alucinación. Esa noche no durmió. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de esa hermana desconocida susurrándole, reclamándola, llamándola con cariño y con rencor al mismo tiempo. Le prometía respuestas, compañía, incluso poder, a cambio de algo tan simple como volver al pozo, lanzar otra moneda, hablar un poco más. Los días siguientes, Elisa trató de evitar el bosque, pero la tentación era demasiado fuerte. Recordaba la mirada de esa muchacha reflejada en el agua, los ojos que parecían compartir su misma sangre. Había un vínculo ahí, aunque fuese imposible. Cuando volvió, con otra moneda en la mano, la voz la recibió con júbilo. Gracias, hermana. Nadie más me escucha. Nadie más recuerda que existí. Pero tú. Tú puedes devolverme al mundo. Elisa tragó saliva. ¿Qué quieres de mí? El reflejo inclinó la cabeza, con una dulzura que helaba los huesos. Solo que pidas un deseo. Cualquiera. Yo lo cumpliré. Pero a cambio. Tendrás que darme algo tuyo. Algo pequeño al principio. Algo más grande después. Así podremos estar juntas, como debimos estar siempre. Las palabras flotaron en el aire, dulces y venenosas. Elisa sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Sabía que debía huir, que debía alejarse de aquel lugar, pero no podía. Una fuerza invisible la mantenía atada al borde del pozo. Y mientras el agua oscura seguía mostrando ese rostro tan parecido al suyo, entendió que la mujer del pozo no era solo una leyenda, sino una parte de su propia historia, una sombra familiar que reclamaba lo que alguna vez le fue negado. Elisa no pudo alejarse del pozo durante mucho tiempo. Los primeros días después de aquella revelación los pasó encerrada en la casa, intentando convencerse de que había imaginado la voz y el rostro en el agua. Pero cada rincón de aquella vivienda, cada objeto cubierto de polvo, parecía susurrarle la misma pregunta. ¿Y si fuera verdad? Se obligó a revisar los viejos baúles que aún quedaban en la casa de sus padres. Entre fotografías amarillentas y cartas que apenas podían leerse por la humedad, encontró un cuaderno pequeño, de tapa dura, perteneciente a su madre. Sus páginas hablaban de los días posteriores a su nacimiento, de noches sin dormir, de llantos interminables. Pero entre esas anotaciones, había un párrafo incompleto, apenas unas líneas, que la helaron. No debí regresar al pozo. No debí escuchar su voz. La pequeña no debía haber nacido. Ahora tengo miedo de que algún día Elisa lo descubra. Elisa se quedó inmóvil, con el cuaderno temblando en sus manos. La pequeña, ¿a quién se refería su madre? ¿Era posible que hubiese existido otra hija antes que ella? ¿Una niña entregada, de alguna forma, al pozo? Las dudas se multiplicaban en su mente. La voz había dicho hermana, y ahora aquel escrito insinuaba un secreto cuidadosamente enterrado. Su madre, tan protectora, tan silenciosa en ciertos temas. ¿Había ocultado todo aquello deliberadamente? Esa misma tarde volvió al bosque, incapaz de resistir. El pozo la esperaba, y el aire alrededor parecía más frío a medida que se acercaba. El agua estaba inmóvil, pero apenas dejó caer la siguiente moneda, la superficie se agitó, y la voz surgió clara, complacida. Sabía que regresarías. Siempre regresan. La figura en el agua volvió a tomar la forma de la muchacha de ojos oscuros. Era como mirar a un espejo distorsionado, como ver un reflejo de sí misma que había crecido en otro mundo, bajo otra sombra. No te miento, Elisa. Dijo con una calma inquietante. Somos sangre. Compartimos la misma madre. Pero yo fui la primera. A mí me entregaron,
cuando era apenas un suspiro. Para que el pozo me guardara. Gracias por acompañarme hasta el final. Si quieres seguir escuchándome, suscríbete para no perderte ninguna de mis historias, y ya sabes, dime en comentarios si te ha gustado.